Vamos a hablar del caso de Moria Kazan, lo vamos a tomar un caso en serio, que me parece muy piola. Sí. De hablar justamente. Y Moria cumple 80 ahora en agosto. Sí, Increíble. Creo que 19, ¿En serio? sí, sí. Qué bien que está. ¿Podemos ver el videíto A ver. ¿Qué y tenés? escuchar? A ver. Ah, Ahí fíjate lo si vemos. sale con sonido. Queremos escucharla a Moria, que tiene una voz. Pero creo Ahí está. que he trabajado. El gran amor de mi vida soy yo. Y no es porque tenga un ego recalcitrante y pasado de rosca. Pero creo que he trabajado todo el tiempo para quererme, lo cual es muy difícil. No importa qué carajo piense la gente que no conozco. No me importa casi la que conozco. Los que no conozco, que son numeral quiénes son, que son casi todos. Hay que vivirlo todo, claro que sí. Hay que saber estar arriba y abajo, adelante y atrás. Hay que transitarlo todo, 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 todo. La vida es una fiesta y hay que bebérsela. Yo he sido de todo y probado de todo. ¿Y qué? Pasé de la Facultad de Derecho a la revista porteña en el mismo día. De usar trajecito sastre a desnudarme en un escenario. De repeler la tecnología, usar celular, Twitter y hasta bloguera soy. Y de pasar noches desenfrenadas a refugiarme en los brazos y en las sonrisas de mis seres queridos. Trabajo, tengo la cultura del trabajo, amo el trabajo y no me canso. No te cansas. No, y no soy quejosa. Muy bien. Te lo traje ¿por qué? Primero, hablando, a mí me parece ella, como en el mismo caso también Mirta y muchísima gente más, ¿no? 3 puntos. Cultura de trabajo, el estar enfocado en algo, la lectura, evidentemente, porque ella tiene un dominio del idioma que demuestra que es una mejor leída. Sí. ¿Cuánto influye eso en la longevidad y en la calidad de vida que tengamos siendo adultos mayores? Mira, en principio el concepto fundamental acá, desde la perspectiva de la neurociencia, es la reserva cognitiva, que es la capacidad que tenés, en principio, de preservar tus cogniciones, tu memoria, tu capacidad de razonamiento, tu fluencia verbal, tu percepción, frente al deterioro o declive natural que ocurre con la edad o frente eventualmente a enfermedades neurodegenerativas. Algunas personas frente a la misma enfermedad o frente al mismo envejecimiento tienen mayor capacidad de preservar su cognición y a eso se le llama reserva cognitiva. ¿De qué depende la reserva cognitiva? Se habla de 3 grandes factores. Lo primero que quería decir es que la mitad de todo es genético. O sea, a la hora de explicar por qué algunos somos más longevos que otros en nuestras sociedades, cuando uno hace estudios, por ejemplo, comparando gemelos con mellizos, que clásicamente, ¿cómo se estima si algo tiene que ver con los genes? Por ejemplo, la altura tiene que ver con los genes. Una forma de hacerlo es agarrás pares de gemelos y pares de mellizos. Los gemelos, recordemos que son como clones. Tienen la misma cantidad de genes, exactamente los mismos genes, quiero decir, y los mellizos son como 2 hermanos que nacieron al mismo tiempo, es decir, comparten 50% de los genes. Ahora, si los gemelos se parecen más entre sí que los mellizos en el rasgo altura, es probable que el rasgo altura tenga un componente genético, porque lo que tienen en común más los gemelos que mellizos es que tienen más genes en común. Entonces, una forma de estimar el componente genético de los rasgos es observar gemelos y mellizos. Y hay otras formas, pero esto es como lo más simple, si se quiere. Y esto se ha hecho para observar longevidad. La longevidad de mellizos ¿es menor que la de gemelos entre sí? La respuesta es que sí. Y si vos estimás a través de estas técnicas cuál es el componente genético del rasgo, es decir, en qué medida las diferencias en nuestra longevidad dependen que nuestros genes son diferentes o que nuestros estilos de vida son diferentes en nuestras sociedades actuales, eso te da que la genética impacta en un 20 o 30%. Pero el otro 80-70% depende de tu vida, de tu ambiente, de tu cultura, de lo que hayas hecho. Y dentro de eso se habla de 3 grandes cosas que puedes hacer para construir reserva cognitiva. La genética no la puedes cambiar, así que esa te vino, esa la dejamos. Pero las 3 son, una la que vos mencionabas recién, que Moria Kazan se le nota, que es el aprendizaje permanente. Claro. Bueno, lo que decías de la lectura, la lectura de libros, textos largos, libros puede ser Kindle también, pero digo, textos que te obligan a profundizar, a concentrarte, que cuando te impactan mucho levantás la mirada y tenés una pausa reflexiva, cosa que no tenés cuando ves un video, por ejemplo, salvo que el video lo veas haciendo pausas y eso más al estilo estudiando. Pero cuando vos tenés un domingo libre y pasás 8 horas leyendo cualquier libro en vez de 8 horas mirando Netflix, la verdad que estás ayudando a construir reserva cognitiva, mucho más con la lectura de libros que mirando Netflix, porque el libro tiene otro tipo de actividad cerebral y, por ejemplo, te permite este tipo de pausas que el Netflix en general no te permite, que entonces vos vas moderando y regulando la cantidad de información y cómo la vas procesando, ¿no? Y la construcción también, ¿no? La construcción, claro, ni hablar, sí. El árbol que ves en Netflix es ese árbol. Vos lees la palabra árbol y tenés que imaginarlo, construirlo, evocás todos los sinónimos que existan de árbol, evocás los árboles de tu infancia, los árboles que has leído a lo largo de tu vida. Entonces, en ese sentido, la lectura es un gran ejercicio para mantener la reserva cognitiva en de los 3 pilares. El primero, que es la educación permanente, el aprendizaje constante de cualquier cosa, ¿eh? No es que hay algo que vos me digas, che, hago sudoku, hago crucigrama. Bueno, puede ser cualquier cosa que te entusiasme y que te saque un poco
de no achancharte, la zona de confort, o sea, estar aprendiendo cosas nuevas. Lo que decíamos ahora recién, de que ella trabajó toda la vida y se nota porque es una mujer que yo no conozco tanto la vida de Moria. También vi hace unos años el podcast de ella. ¿Cómo se llama ese podcast? Gran podcast. De la historia de ella, de su vida. Sí, no sé, sé lo que me hablas. Bueno, porque ahora va a salir una serie en agosto, se estrena la serie de Netflix. ¿Sale la serie? En agosto sale en Netflix la serie de Moria. De toda su vida, interpretada por Sofía Gala, por Griselda Siciliani y por Cecilia Roth, en las 3 etapas de su vida. O sea, su propia hija hace su juventud. Claro. Griselda Siciliani hace la parte como de su furor y su carrera, y Cecilia Roth sería su ahora, ¿no? Su última. Creo que se llama The Number One el podcast, que son varios capítulos contando su vida, que es la verdad fascinante. Es una de las mejores producciones que yo he visto en Argentina, o que he escuchado, en este caso más que he visto, de podcast. No, digo, y ahí se le note la verborragia que tiene. Hay algo genético también, yo también hablo muy rápido, ¿vieron? Y ahí hay algo también, de nuevo, un poco de genes. Esto es un rasgo que se mide mucho, que es fluencia verbal, que es básicamente cuánta facilidad tenés para el tutti frutti, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso tiene un componente genético grande también, y mucho entrenamiento, educación y práctica, que es lo que evidentemente Moria tuvo toda la vida. Bueno, que no paró nunca, o sea, hasta el día de hoy no frena. Y eso como primero, ¿no? Y después los otros dos componentes, después podemos desarrollar un poco, pero son alimentación y ejercicio físico. Y el tercero es vínculos, ¿no? Relaciones de cuidado, de amor y de respeto. Son como los 3 grandes pilares de la reserva cognitiva: educación permanente, vínculos sanos y salud física, en el sentido de buena alimentación y ejercicio físico. No, te iba a comentar que estaba justamente escuchando a un neurocientífico español que hablaba acerca de la inteligencia vinculada a la capacidad de conectar temas. Que tiene que ver con esto lo que decís del tutti frutti, ¿no? Que tiene que ver con esto de la verborragia, que la capacidad de tener una verborragia es la capacidad de conectar diferentes frases o de diferentes pensamientos en una sola línea. Total. ¿No? Que te lleve a eso. Sí, y eso se asocia más a lo que se llama la inteligencia. Generalmente se divide en 2 grandes grupos, que es la inteligencia fluida y la cristalizada. La que vos te referís es más la cristalizada. La fluida es tu capacidad de memoria de trabajo, tu velocidad de procesamiento, cosas que puedo medir y que tienen muchas veces una base un poco más fisiológica. Y después la cristalizada, que es la que mejora mucho con los años y la educación, es esta capacidad de trazar puentes entre cosas, y que además lo que tiene interesante este tipo de inteligencia, que se ve, la gente grande tiene este tipo de inteligencia, porque tuviste muchas, por eso los puestos estratégicos en las empresas no lo ocupan pibes, son chabones. ¿Pero por qué? Porque el aprendizaje no es aditivo, no es que cuando vos aprendés algo nuevo sumás nueva información a lo que ya sabes, es multiplicativo. Cuando vos aprendés algo nuevo, multiplicás todo lo que ya sabías por un factor, porque lo que vos aprendiste de nuevo se relaciona con todo lo demás que vos ya sabías. Entonces y a medida y este proceso se quiere combinatorio, donde la nueva información se combina con otras para generar algo creativo, crece exponencialmente, porque así crecen este tipo de conteos, donde cuando vas metiendo un nuevo elemento y lo relacionas con todo lo demás, ves que la cantidad de conexiones que se hacen crecen exponencialmente. Y como los seres humanos tenemos mala intuición para el crecimiento exponencial, uno ve a un tipo que sabe mucho de algo, un tipo de 60, 70 años que toda su vida estudió algo, y te parece casi sobrenatural la cantidad de cosas que sabe, la cantidad de información que tiene. Y en realidad es que cuando llegas a un momento de tu vida que si vos te mantuviste constante, leyendo y aprendiendo, eso se va a notar. Claro. Y creo que es algo que se nota mucho en Moria, ni hablar, y en tanta gente que durante tantos años mantuvo la constancia. A mí me pasa en los últimos años que se me han acercado varios alumnos a preguntarme cuántos libros he leído. Porque claro, yo voy citando libros, pero no es que... Bueno, el otro día creo que hicimos la cuenta con ustedes, ¿fue? No me acuerdo. ¿No? Ah, ok. Los traicionaste. Hice la estimación, porque dije, a ver, ¿cuántos libros habré leído? Y estimé unos 1000 libros. No, haciendo unos 30 por año, 30 años, yo te da unos 1000 libros. Como Iván de Pineda, que también es muy lector. Iván de Pineda se pasó. Pero puede ser que por ahí digamos miles. Sí, no importa, claro. No, aparte tenés mientras tanto títulos de investigación, papers, 2 millones de cosas. Un lector lee entre 1000 y 10.000. O sea, el orden de magnitud es 1000 libros, por ahí. Un tipo que leyó mucho. Pero ¿qué pasa? 1000, la combinatoria de 1000, relacionados todos con todos, y además son combinatorias de 2 elementos, de 3, de 4. Entonces digo, crece exponencialmente tu capacidad de analizar las cosas desde puntos de vista diversos con la edad. Y eso se llama inteligencia cristalizada. Y eso se ve claramente. Las abuelas, por ejemplo, son muy buenas en todo lo que tenga que ver con Scrabble, cosas verbales. ¿Vieron? Eso es muy común, la gente grande. O que tiene justamente capacidad de analizar cosas. Y hoy en día más todavía, que la gente que se cuida tiene, el famoso de los 50 son los nuevos 30, pero en un sentido realmente
cuidado físico y mental, hoy en día una persona de... Bueno, yo justo este año cumplo 50, así que voy a elogiar a nuestra generación. A los de 50 que hemos tenido cierto cuidado, creo que tenemos una capacidad creativa y de pensar el mundo que se nota que no es lo mismo que los 30. Porque fueron 20 años ininterrumpidos de trabajo, estudio, pensamiento. Entonces, nada, me parece que eso es re interesante, cómo eso te ayuda a formar... Porque la inteligencia, si no, pareciera que es algo dado, ¿viste? Que claro. Y en parte sí, porque tampoco hay que negarlo, en parte sí, pero aparte no hay una sola inteligencia, también capaz que tuviste facilidad por una cosa y no para otra, pero después hay mucho de construcción a lo largo de tu vida, qué vida construiste. Por eso la longevidad tiene un porcentaje de 20-30% genético y el otro 70-80% es que hiciste vos de tu vida. Y se me ocurre preguntarte con respecto a esto que hablábamos de Moria Kazan, también Mirta Legrand, ¿no? Personas que han trabajado mucho y que casi no se enferman. ¿Hay algún vínculo entre la enfermedad y eso de estar todo el tiempo trabajando? Sí, yo creo, todas estas cosas tienen un componente genético importante, pero sin lugar a dudas también es verdad que las personas que se enferman más tienen menor longevidad. Eso hay esa correlación. Después hay que ver por qué también. Pero yo creo que hay algo ahí de la salud integral de ellas que explican buena parte de su fenómeno. Y bueno, hay un componente de suerte también, ¿por qué no decirlo? ¿Qué sé yo? Hay gente que tuvo mala suerte y justo, no sé, tuvo un derrame cerebral de mala suerte por un golpe que se pegó en la... Es fascinante también cómo de repente fluctuaciones microscópicas, inclusive durante el desarrollo embrionario del cerebro en el feto, puede después causar impactos muchos años después, décadas después. Y eso no se sabe muy bien, es súper fascinante. Todo el desarrollo del cerebro intrauterinamente y después, durante los primeros años de vida, cómo los genes van arquitecturando esa construcción. Es un misterio gigante y hermoso y no sabemos hasta qué punto muchas fluctuaciones microscópicas del desarrollo embrionario no tienen impacto grandes en tu vida. El ejemplo que se suele dar es el de surdera. Si vos le preguntás a la gente que estime si sos zurdo o no, digamos, vos le preguntás a la gente, a los que nos estén escuchando, ¿cuánto piensan que el ser zurdo no depende de tus genes? ¿No? Porque no sé, color de ojos todos sabemos que depende de tus genes. Grupo sanguíneo depende de tus genes. Ahora, no sé, el idioma en el que hablas no depende de tus genes, 100% ambiental. Si vos hubieras nacido en China, hablarías perfecto mandarín. Una persona con genética de chino que nace acá habla perfecto porteño. Entonces esos son rasgos, hay rasgos que dependen puramente de tus genes y rasgos que no dependen ni un poquito de tus genes. Y hay otros que están como en el medio, que son mayoritariamente dependen de tus genes. Y como le dije yo, longevidad, por ejemplo, depende un poco de los genes, se calcula 20-30%, el otro 80-70% depende de los ambientes, la crianza, la educación. El ser zurdo no. ¿Cuánto piensan ustedes que depende de tus genes? ¿En qué porcentaje? ¿Es más bien genético o no? ¿Qué dirían ustedes? En mi caso, en mi familia no tengo... O sea, yo soy zurdo y el resto son todos diestros. Bien, buen dato. Bien, perfecto. Claro. Sí, un 10, claro. 10, 15, 20. 10, claro, es poco. Bueno, pero bien, la intuyeron bien. Además, como tiraste esta, Martín, porque este es un rasgo en que generalmente la gente sobreestima cuánto depende. La verdad es que, como dijiste vos, 15, 20, no depende tanto de los genes. Pero claro, como es algo que aparece en la infancia temprana, mucha gente piensa que sí. Entonces yo he hecho muchos estudios haciendo esta pregunta, pero a grupos enormes de personas, miles y miles de personas respondiendo a este tipo de preguntas. Les pregunto, ¿cuánto es el componente genético? Lo hicimos con los chicos del Gato y la Caja hace muchos años, de hecho. Súper lindo. ¿Cuál es el componente genético de diferentes rasgos? Y el que más le pifiaban era surdera, si sos zurdo o no, porque la gente sobreestima el componente genético porque piensa que como es innato, entonces tiene que ser genético. Y hay una diferencia muy grande entre innato y genético. Porque genético tiene que ver con los genes, mientras que algo puede ser innato pero no genético. Por ejemplo, la surdera. ¿En qué sentido? Puede ser que el ser zurdo o diestro dependa de que cuando tu cerebro se está desarrollando en el feto, por fluctuaciones térmicas, microscopias, aleatorias, de repente una neurona que se estaba desarrollando se conectó por puro azar con la de la izquierda y no con la de la derecha, y eso después a través de un bucle de retroalimentación positiva hizo que seas zurdo o diestro en vez de lo contrario. Entonces puede haber que haya fluctuaciones del desarrollo, pero fluctuaciones físicas que tienen que ver con térmicas o hasta diría cuánticas y que generan después en el largo plazo en la vida de las personas un impacto macroscópico. Y esto vale también en general para y hay algo de suerte. Puede ser que por mala suerte a vos vas a tener un derrame en algún momento de tu vida y nadie sabe bien por qué, y bueno, tal vez tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también hay un factor suerte, digo también porque tampoco si no, viste, poner la responsabilidad de por qué a mí no me salió así, a otros no, y bueno, claro, a veces hiciste lo que tenía que hacer y no tocó, qué sé yo, es como... Y también en su momento a los zurdos se los quería corregir para que fueran diestros. Sí. Y digo, qué loco, ¿no? Porque ahí, claro, era como ya ambiental la cuestión.
¿no? Como Claro, una persona que es exacto, zurda total, y la total. quieren pasar a diestra. Total, sí, parece. A veces no se puede, ¿no? Ni hoy en día es una aberración, nadie ya lo Totalmente. defiende, ¿no? Pero es un lindo caso, es un caso donde la gente sobreexagera el papel de la biología. Hablando de idiomas, tengo un amigo holandés que habla muchos idiomas, como viste es muy común allá, lo mismo que los suizos. Yo le decía, ¿cómo es el aprendizaje de tantos idiomas en tu país? Y él me decía, mira, una de las claves que nosotros tenemos es leer muchos libros en nuestro idioma, porque cuanto más conoces tu idioma, más facilidad tenés para encontrar similitudes con los otros idiomas. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, cuanto más sepa. Y sobre todo lo de leer libros hoy en día, para mí en educación inicial es fundamental. Nosotros, bueno, vieron que yo estoy con un tema de alfabetización, tratando de dar una pelea ahí para que se adopten métodos basados en evidencia y un método que es libre, gratuito, y por eso lo estoy impulsando, se llama Kalulu, K-A-L-U-L-U, creo que lo hemos hablado. Y ese, cuando ves la guía pedagógica que te orienta un poco sobre cómo alfabetizar a cualquier persona, vos puedes alfabetizar a cualquier persona que esté analfabeta o un chico que ves que está en segundo grado, primer grado y todavía no está aprendiendo a leer y escribir, vos lo puedes ayudar, te bajás la guía pedagógica y no solo te dice que bueno, que enseñes explícitamente el sonido de las letras, como yo vengo insistiendo mucho, sino también, por ejemplo, que todos los días está la hora del cuento. ¿Por qué? Y hoy en día es más importante aún porque esto no hay muchos datos todavía duros, pero yo que charlo mucho con docentes, me lo han dicho muchas, es que están viniendo con peor comprensión oral también los chicos. Ya, comprensión lectora, por supuesto, es otro cantar, pero generalmente los chicos vienen con cierta comprensión oral y tu tarea como docente es hacer que su comprensión lectora sea por lo menos tan buena como su comprensión oral, que pueda casi que escuchar con los ojos mientras lee. ¿Y en cuánto tiempo se recupera lo perdido? ¿Decís como los niños? Claro, o sea, a ver, generacionalmente bajó mucho. Claro, generacionalmente, claro, porque ahí es diferente. Yo creo, mira, esto es un gran debate. Hay mucha gente que piensa que estamos por primera vez frente a una generación que va a ser, según medidas cognitivas generales, menos inteligente que sus padres. Claro. ¿Viste? ¿Escuchaste eso? Sí, porque eso se llamó efecto Flynn. Desde que se empezó a medir coeficiente intelectual en un montón de situaciones a principios del siglo XX, siempre se vio que sistemáticamente el promedio iba subiendo. En los últimos años parece haberse estancado. Todavía hay debate, igual no es tan fácil de medir y mucha gente piensa eso. Yo pienso que está muy ligado a un deterioro de la educación. Porque eso no pasa, por ejemplo, en los países orientales, donde la educación es de excelencia. Eso no está pasando. Claro, o sea, es inseparable la educación. Pero mi pregunta es, supongamos que volvemos a mejorar nuestro nivel educativo. Yo creo que mejora de nuevo eso. Con mejora una la inteligencia. Sí. Instantáneamente. Es que cuando vos aprendés a leer, no es solo aprender a leer, es aprender a pensar también. Porque vos aprender a hablar inclusive. ¿Viste? Hay algo que a mí me fascina mucho, que es que para poder saber mirando a alguien, para poder evaluar a alguien, cuanto más sepas sobre eso, mejor lo vas a evaluar, no importa cuánto hayas sabido antes. Espera, déjame decirlo concreto porque está muy abstracto. Si yo agarro y formo una persona que tiene que pegar una pelota al ángulo derecho del arco, y yo freno justo antes de que le pegue y te pregunto, ¿le va a pegar al ángulo, sí o no? Vos tenés que adivinar. ¿Qué pasa? Obviamente los futbolistas profesionales son mejores en adivinar eso que cualquiera de nosotros. Y obviamente Messi probablemente es mejor que todos. Pero ¿qué pasa? Cuando Messi sea grande y tenga, no sé, 50 años, por mal que él le haya pegado en su vida mejor que nadie, si en ese momento no lo puedo hacer tan bien, un pibe de 20 que la cuelgue al ángulo, cae que la patea, va a tener mejor poder de previsión que Messi a los 50 sobre si la pelota va a entrar al ángulo o no. ¿Por qué? Porque tu capacidad de evaluar a otros depende directamente de tu capacidad actual de hacerlo vos. Claro. ¿A qué va todo esto? Cuando vos aprendés a leer y a escribir, vos no solo estás reconociendo los sonidos del habla, justo llegó nuestra locutora que sabe de fonética, la importancia de los fonemas. No, cuando vos detectás los fonemas, también los pronunciás mejor, ¿no es verdad? O sea, para poder pronunciarlo, hay una diferencia. O sea, tu tarea, tu capacidad de clasificar correctamente los fonemas del habla correlaciona directamente con tu capacidad de pronunciarlos bien, y por eso se ve cuando los niveles de alfabetización suben, los chicos hablan mejor. Tienen mejor dicción, pronuncian mejor, entienden mejor, arman mejores frases. Entonces, el tema de la hora del cuento, de leerle bien a los chicos, también incentivamos mucho a los docentes a no decir, por ejemplo, chicos, timbre, recreo. Mejor decir, chicos, está sonando el timbre. Como está sonando el timbre, entonces podemos salir al recreo. De nuevo, porque, y sobre todo los sectores sociales más vulnerables, los chicos tienen cada vez, porque hablan menos entre ellos y menos con los padres por el tema de los dispositivos, parecen estar llegando al jardín de infantes y a la primaria con menor nivel de comprensión oral y de producción oral. Entonces, parte de la escuela, y para eso nació la escuela, es tratar de equilibrar ese factor cuna, ¿no? Que no dependa tu capacidad de desarrollarte en la vida de dónde viniste. Y para lograrlo, por ejemplo, se aconseja esto: tratemos de, ya que no están expuestos a un lenguaje un poco más complejo, nosotros exponerlos a ese lenguaje
armando estas oraciones un poco más largas, radicalmente bien armadas, pronunciando lo mejor posible, en fin, y nada. Hablando de timbre, se nos acabó el tiempo. Sí, Bueno, se nos acabó el tiempo nosotros. Siempre nos quedamos cortos. Vamos a decir los ganadores. Exacto, aprovechamos para decir los ganadores. Bueno, Dale. reitero, Do Caprichoso Paladar,